Un amplificador operacional es un dispositivo súper versátil en electrónica. Sirve para sumar señales, para amplificar señales, para multiplicar señales, para integrar señales y en fin, un montón de operaciones se pueden realizar con un amplificador operacional. Para entender su funcionamiento, vamos a hacer primero un amplificador operacional real. Internamente, un amplificador está compuesto por cientos de transistores, pero el análisis de ese tipo de circuitos básicamente no nos interesa en el curso de circuitos eléctricos. Lo que podemos hacer es modelar ese conjunto de transistores mediante una resistencia que va a aparecer por aquí, que es llamada la resistencia interna, y como en este caso está, digamos, a la entrada de este op-amp, esto es la resistencia de entrada. Y a su vez por aquí aparece una fuente de tensión dependiente. Esta fuente de tensión dependiente está seguida de una resistencia que vamos a llamarle una resistencia de salida. Esta cosita de acá es la salida del op-amp. Vamos a llamarle Vout. Y esta cosita está conectado a una referencia que por lo general es tierra. El voltaje que ingresa por aquí por la entrada del op-amp es un voltaje que se conoce como el voltaje in o voltaje de entrada. Ahora, el op-amp tiene características que se pueden encontrar en su hoja de datos. Una característica es básicamente las entradas. Hay una entradita por aquí que viene denotada con un B+, que se conoce como la entrada no inversora. Y aquí una entradita B-, que se conoce como la entrada inversora. La principal función del op-amp básicamente es amplificar la señal que tiene aquí a la entrada y luego entregarla por aquí a la salida. Es por eso que esta fuente de tensión que aparece aquí adentro dependiente es igual a A multiplicado por B de entrada. Y básicamente el conjunto de transistores, los cuales están formando este op-amp, se pueden modelar de esa forma. Para este tipo de operación en el cual la entrada va a ser amplificada aquí a la salida, estos valores de resistencia tienen valores característicos. Vamos a ver por aquí. La resistencia de entrada por lo general tiene valores de 5 megaohmios hacia arriba. 5 megaohmios, 10 megaohmios, 20 megaohmios, 30 megaohmios. La resistencia de salida, su valor es pequeño, por lo general de 5 ohmios para arriba, aunque hay op-amp que tienen menos de 5 ohmios. Y A es lo que se conoce como la ganancia. En este caso, la ganancia de tensión. La ganancia por lo general está en el orden de 10 a la sexta hacia arriba, 10 a la séptima, a la octava, a la novena, etc. Ahora, este dispositivo parece un poco extraño, ¿no es cierto? Porque me dice que este BI se va a multiplicar por A, pero A es 10 a la sexta. O sea que yo podría pensar que si acá ingreso un voltio, aquí voy a obtener 10 a la sexta voltios. Bueno, eso no es del todo cierto. Lo que ocurre es que el op-amp tiene límites de operación y además que la amplificación no ocurre con voltajes tan grandes. Esto es un voltaje grande. El op-amp por lo general está amplificando voltajes del orden de 0,01 milivolt, lo cual me entregaría por aquí a la salida más o menos 10 voltios. Eso es lo que puede hacer un op-amp. No puede amplificar voltajes tan grandes, ¿no? No es posible que de uno obtengas 10 a la sexta. Lo que sí puede hacer es esto. Un voltaje pequeño lo puede elevar hasta un voltaje grande. Ahora la pregunta que sigue es, ¿pero por qué tiene que ser así? ¿Por qué la resistencia de entrada tiene que ser tan grande y por qué la de la salida tiene que ser tan pequeña? ¿Y por qué la ganancia tiene que ser tan grande? Bueno, la ganancia ya es propia del dispositivo. El dispositivo debe amplificar. Esta resistencia de aquí debe ser pequeña porque la idea es que la corriente que pase por estas dos patitas sea muy pequeñita. Prácticamente cero para que básicamente no se consuma casi nada de potencia y se amplifique la mayor cantidad de potencia aquí al lado. Es por eso que esta resistencia que está acá debe ser la menor posible, para que justamente al momento de amplificar no se pierda potencia en esta resistencia.
Ahora, este dispositivo parece un poquito mágico, ¿no? Porque estamos diciendo que por aquí vas a ingresar 0,01 milivoltios y por aquí vas a obtener 10 voltios, ¿no? La pregunta es cómo es que puede hacer eso. Solito no lo va a hacer, en efecto, solito no lo hace. Lo que sucede es que para que el op-amp funcione como un amplificador, debe estar activado. Y la forma de activar un op-amp es mediante dos entradas a las cuales se les conecta un voltaje. Aquí va a estar un voltaje de alimentación que vamos a llamarle VCC. Y aquí hay otro voltaje de alimentación que es menos VCC. Justamente toda la amplificación que ocurre es debido a esos voltajes. Luego vamos a ver cómo afectan estos voltajes a la salida. Cierto, en este caso yo estoy colocando aquí un voltaje VCC positivo y aquí un voltaje VCC negativo con el mismo valor. Bueno, puede ser así, también pueden ser voltajes distintos, eso ya depende del mismo op-amp. Pero por lo general los profesores en los problemas ponen de esa forma. Si acá le colocan 10 voltios, aquí le colocan menos 10 voltios. Básicamente para que tenga un poquito de simetría el op-amp cuando se resuelva. El op-amp real no vas a aprender a solucionarlo en el curso de circuitos eléctricos. Eso se ve en el curso de electrónica. Lo que vamos a hacer nosotros, o lo que vas a ver en el curso, es un op-amp ideal. Todos los problemas que vas a resolver los vas a resolver con el op-amp ideal, no con el op-amp real. Solamente estamos viendo el op-amp real para que veas cómo es que funciona dentro, sus parámetros, en este caso las resistencias y la ganancia. Y en base a esos valores vamos a ver cómo es que debe ser un amplificador operacional ideal. Antes de comenzar con esto, nos ha faltado indicar qué cosa es la entrada no inversora y la entrada inversora. Vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos un op-amp. La entrada inversora y no inversora viene dada por unos simbolitos. Cuando la entrada es no inversora, viene acompañado aquí con un más. Y cuando es inversora, viene acompañado con un menos. Así va a aparecer en el op-amp. Entonces lo que voy a hacer es esto. Esta entrada no inversora la voy a conectar a tierra solamente para probar. Y luego por aquí voy a colocar una señal. Supongamos que yo coloco una señal de esta forma, donde esto es un voltaje pequeño. Entonces el op-amp lo que va a hacer es amplificar esta señal. Entonces aquí a la salida lo que voy a obtener es esa señal, pero un poquito más grande, porque lo va a amplificar. Ya, es por eso que esta entrada de aquí es llamada la entrada no inversora, porque la señal que vas a ingresar por ese lado pasa a la salida de la misma forma, pero un poquito más grande. Y ahora vamos a hacerlo al revés. La entrada no inversora voy a conectarla a tierra y en la entrada inversora voy a colocar un voltaje. VI vamos a llamarle y supongamos que es el mismo voltaje que he colocado hace un momento, de esta forma. Entonces lo que va a hacer el op-amp es amplificar esta señal, pero como está en la entrada inversora, esa señal se va a invertir. O sea que por aquí vas a obtener una señal de esa forma. Como te das cuenta, la señal está invertida. Es por eso los nombres de esas señales. ¿Y qué pasa cuando coloco una señal aquí y aquí otra señal? En ese caso lo que ocurre es una operación entre las dos y la operación entre las dos aquí resulta amplificada. Es por eso que mencioné, un op-amp sirve básicamente para sumar señales también, como dice su nombre, ¿no? Realiza operaciones entre las señales, además de amplificarlas. Ya, pero obviamente este tipo de situación se ve en cursos de electrónica, porque en esos cursos de electrónica se analiza en más detalle el funcionamiento del op-amp bajo estos parámetros. En el curso de circuitos eléctricos solamente recuerda op-amp ideal nada más. Las características de un op-amp ideal son: primero, la resistencia de entrada tiende al infinito. ¿Cuál es el objetivo de que la resistencia de entrada tienda al infinito? La idea es básicamente, como esta resistencia va a ser extremadamente elevada, la corriente a través de ella va a ser prácticamente cero. Y justamente esa es la característica de un op-amp ideal. La corriente a través de su entrada inversora y de su entrada no inversora siempre va a ser cero, ¿de acuerdo? Entonces recuerda siempre, siempre ahí vas a colocar una corriente cero o siempre va a ser corriente cero. Ahora, si esa corriente es cero multiplicado por esta resistencia, eso me va a dar cero.
Por lo tanto, el voltaje aquí en la entrada va a ser 0, lo cual implica que el potencial que aparece por aquí es el mismo potencial que aparece por aquí. Y esas son entonces las dos principales características de un op-amp ideal. Siempre en sus entradas inversora y no inversora, su corriente va a ser 0. Y siempre la entrada no inversora y la entrada inversora tienen el mismo potencial. Voy a colocarle así Bx para que te puedas dar cuenta un poquito mejor. El potencial es el mismo en esos dos puntos. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Pero por qué tiene que ser así? Básicamente lo que ocurre es esto. En un op-amp real, al pasar corriente por aquí hay una pequeña potencia y justamente esa pequeña potencia es la que se amplifica por este lado. La idea de un op-amp ideal es que yo obtenga por aquí mucha potencia con una potencia en la entrada que sea prácticamente 0. Recuerda que es un modelo ideal, ¿no? Lo que me está diciendo es que si yo entrego potencia 0, el op-amp me entrega una potencia muy elevada. Obviamente eso no es cierto, sin embargo la aproximación es bastante útil al momento de resolver problemas asumiendo op-amp ideal. Luego la otra condición es que la resistencia de salida sea prácticamente 0. Recuerda que esta resistencia es lo que origina pérdidas, ¿no? O sea, toda la potencia que estaba por acá se amplifica por este lado, pero una pequeña parte se pierde acá. Entonces la idea es que no se pierda, es por eso que esa resistencia vale 0. Y por último la ganancia. La ganancia tiende al infinito. O sea que es una ganancia muy grande. Y tiene un poco de lógica, ¿no? Porque si acá yo coloco un voltaje básicamente 0, esto tendría que ser algo muy grande para que aparezca un voltaje elevado a la salida. Y entonces estas son las condiciones para un op-amp ideal y esto es lo que vamos a utilizar. También recuerda, ¿no? Los voltajes, esos siempre van a estar presentes. Los voltajes justamente que permiten al op-amp funcionar. Siempre uno positivo y el otro negativo. Ahora nos queda una pregunta por resolver, ¿no? Para cualquier voltaje que yo entregue por aquí, cualquier voltaje se genera por este lado. O sea, siempre que yo entregue una señal por aquí, siempre se va a amplificar y siempre se va a multiplicar por A, que es la ganancia. Bueno, la respuesta a eso es que no ocurre así. Recuerda que este es un dispositivo real. Vamos a verlo esto mediante una gráfica. Aquí. Supongamos que aquí yo tengo un voltaje de entrada y al comienzo vale 0. Como esto se va a amplificar simplemente multiplicándose por A, entonces al comienzo el voltaje de salida también va a ser 0. Conforme yo voy aumentando el voltaje por aquí, se va también aumentando el voltaje a la salida, en la proporción de A, porque A es la ganancia. O sea que básicamente esto va a ser así. Ahí vemos que conforme voy aumentando el voltaje de entrada, va aumentando el voltaje de salida. Pero si yo aumento más el voltaje de entrada, esta cosita ya no va a aumentar más, porque va a llegar a un estado que se conoce como el estado de saturación. Este estado de acá. En el estado de saturación es cuando el voltaje de la salida ya no cambia más. Una analogía con esto sería lo que has visto en el curso de química. Tú tienes por aquí un recipiente en el cual tienes agua. Supongamos que tú empiezas a agregar por aquí azúcar y entonces por aquí tú empiezas a disolver y comienza por aquí a mezclarse, ¿no? El agua con el azúcar. Pero ¿qué pasa si yo agrego demasiada azúcar? Si yo agrego demasiada azúcar, aquí se comienza a quedar el azúcar que estoy agregando. En ese caso se dice que esta solución está saturada, ¿no? Porque ya no puede recibir más azúcar o ya no puede mezclarse más azúcar con el agua y por lo tanto se va quedando en la parte baja. Justamente la misma situación ocurre acá. Si yo aumento más el voltaje en la entrada, va a llegar un punto en el cual ese voltaje ya no se va a amplificar porque el op-amp entra en saturación. Y justamente el límite te lo da este voltaje de acá, el voltaje CC. Ese voltaje es el límite del voltaje que puede tomar a la salida un op-amp. ¿Y qué es lo que pasa si coloco un voltaje con polarización inversa? Bueno, sigue amplificando, pero ahora en inversa. Así, y de la misma forma, una vez que llega a tomar ya un voltaje suficientemente elevado, entra también en saturación.
y el voltaje es menos VCC. Bueno, es el voltaje de abajo, ¿no? En ese caso. Y aquí también está en saturación. Esta zona, que es esta línea así media inclinada, es lo que se conoce como la zona lineal, que es justamente cuando el amplificador está amplificando la señal de entrada. Y en esta zona ya no está amplificando la señal de entrada porque está en saturación. Ahí, por más que le vemos el voltaje en la entrada, ya no va a amplificar más. El voltaje en la salida permanece constante. Entonces podemos ver cómo va a ser la salida, el voltaje de salida. El voltaje de salida va a ser así, ¿no? Vout debe estar entre menos VCC hasta VCC. Ese es básicamente su rango de valores que puede tomar, que justamente corresponde a toda esta parte de acá, ¿no es cierto? El voltaje de salida solamente puede tomar todos esos valores. Digamos que es una restricción de operación para el op-amp ideal.